Buenas noches. Nunca se sabe en Buenos Aires si los subtes van a funcionar, si están funcionando. Siempre hay algún problema gremial. La semana pasada hubo incidentes con los metrodelegados, hubo represión por parte de la policía de la ciudad. Está en el estudio el jefe del gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Con él vamos a hablar de esto y también, ya que está, él pertenece a la mesa chica del gobierno, del poder político, junto con María Eugenia Vidal y sin duda presidido por el presidente Macri. Vamos a hablar también del discurso del presidente de hoy y del intercambio que hubo con Cristina Kirchner. La semana pasada hubo una reunión del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con varios economistas, entre ellos con Miguel Ángel Broda, que ya está en el estudio. Con él vamos a hablar de la economía, vamos a hablar de lo que habló con el ministro, si es que quiere contar, y también de cómo ve que vienen estos anuncios de ajustes que ha hecho el presidente y qué es lo que es necesario ajustar. De la movilización del viernes pasado, que la consigna era "La patria está en peligro", vamos a hablar con Hernán Lombardi, pero no solo de eso, sino también de la grieta y de una clase media que parece enojada con el presidente. Vamos con Rodríguez Larreta. Yo decía recién que usted pertenece a la mesa chica del gobierno. Es cierto que usted pertenece, ¿no? Yo trabajo hace muchos años con Mauricio Macri, con María Eugenia, con Marcos Peña. No existe la mesa chica. Tenemos reuniones de trabajo, son muchos años de confianza, Joaquín. Bueno, pero existe entonces, ya sea por la confianza, por los años. Bueno, obviamente conversamos bastante. ¿Qué le pareció, digamos, ese intercambio que hubo entre el presidente, lo que el presidente dijo en primer lugar, y ese intercambio con la expresidenta Cristina Kirchner? Bueno, lo que el presidente dijo es la verdad. O sea, alguien que propone un proyecto de ley cuando se aprobó el presupuesto hace 6 meses, que supone gastar más de 150.000 millones de pesos y no dice de dónde sale la plata, es un irresponsable. No hay otra manera de calificarlo. Se acaba de votar un presupuesto. Recordemos que el gobierno no tiene mayoría, con lo cual se votó con el consenso de muchos bloques. 5 meses más tarde, presentan un proyecto, 150.000 millones de pesos, y no dicen dónde sale la plata. ¿Cómo lo calificaríamos a eso? Realmente es una irresponsabilidad. Lo que pasa es que Cristina tomó el guante. Como viene el presidente nombró a Cristina. No, por supuesto, pero ella salió a contestarle. Como viene el proyecto, parecía la unión del peronismo en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, el kirchnerismo va a ser uno de los principales impulsores de tamaña irresponsabilidad. También ellos estuvieron acostumbrados durante años que trabajaban sin presupuesto, no les importaba el presupuesto, votaban, ampliaban, salían, total. Pero no es así. Yo creo que una de las bases en un país republicano como el nuestro es que hay un Congreso que vota el presupuesto y el Ejecutivo lo tiene que cumplir. Lo que no pueden es proponer algo sin decir de dónde sale la plata. Eso es una irresponsabilidad. Todo esto a propósito de lo que va a pasar el miércoles en el Senado. ¿Usted qué cree que va a pasar el miércoles en el Senado? Yo espero que prime la cordura. El gobierno ha mostrado voluntad de diálogo, como mostró siempre. Aclaremos a los telespectadores que el miércoles tiene que aprobar o no tratar o rechazar. Me cuesta creer que el Senado... Un proyecto de ley que ya está aprobado por diputados. Donde hay representantes de los gobernadores que saben lo que es administrar, saben lo que es manejarse con un presupuesto, que en sus propias provincias se manejan con un presupuesto, que vengan a votar una ley que no dice de dónde salen los fondos de una magnitud como esta. Yo espero que prime la cordura, ¿no? Y el gobierno siempre ha demostrado voluntad de diálogo. Recordemos, no tenemos mayoría en ninguna de las 2 cámaras en los últimos 2 años y medio, con lo cual todas las leyes que salieron en base al consenso. Y creo que está bueno, eso es el funcionamiento de una democracia. El gobierno ha mostrado voluntad de diálogo respecto a esta ley en particular. Así que, repito, esperemos que prime la cordura y que no vote una irresponsabilidad, porque no hay otra manera de llamarlo. Vamos a lo de la capital, porque yo lo que noté es un cambio de actitud del gobierno con los metrodelegados y con las manifestaciones en general la semana pasada, en cuanto a que actuó la policía. ¿Esto es así o se limitó a ese caso específico que era una especie de piquete en el subterráneo, ¿no? No, Joaquín, es una actitud que ya se viene dando hace tiempo. En la medida que tomamos el manejo de la seguridad en la ciudad, que nos traspasaron la federal, que conformamos la policía de la ciudad, que lo fuimos formando, capacitando, fortaleciendo con mejor equipamiento, y la policía va teniendo cada vez más capacidad de tener una actitud más firme ante estas circunstancias. En el caso de los piquetes se viene dando. Lo que pasa es que cuando la policía evita un piquete no es noticia.
¿no es cierto? Nosotros... No, siempre es noticia cuando la policía actúa. No, ya noticia. sé, pero un montón de casos que la policía viene actuando, que no se llegan a cortar, que deja de ser noticia. Nosotros nos pusimos como premisa... Pero hay muchos, la semana pasada Sí, hubo muchos cortes, sí, muchísimos y hubo cortes. acción, digamos, acción de la policía. Es cierto, cada vez más firme. Nosotros nos pusimos como premisa que no se corte el transporte público. Por la 9 de julio, más del 70% de la gente que pasa en Metrobús, en transporte público. Y creo que en lo que va del año, salvo en las manifestaciones masivas, qué sé yo, el día de Ni Una Menos, que había 40.000 personas en la calle, eso corta en cualquier lugar por un tema de espacio. Pero salvo en esos casos de manifestaciones muy grandes, el Metrobús se respetó. Tanto el de 9 de julio como el de Alem Paseo Colón. Pero sabe que Horacio, pero si se respeta solo el Metrobús y no las arterias, afecta a muchos, pero por supuesto, a mucha gente, digamos, automovilistas, al taxi. Por supuesto, y yo entiendo además la bronca que puede tener la gente al que le toca estar ahí en el medio de un corte. Pero ante su pregunta es cierto que se viene teniendo una actitud más firme. Y respecto a los metrodelegados, lo mismo. Ellos cortaron el funcionamiento del transporte público. Ante un paro, que además en el caso de ellos es ilegal, porque el gremio es ilegal, y no lo digo yo, sino que lo dijo la Corte Suprema en un fallo hace un mes y medio. ¿Por qué es ilegal? A ver, explícalo. No, el gremio que nuclea, es UTA. Es la UTA, que es el gremio de transporte. Acá hubo una especie de subgrupo dentro de la UTA, que son los que están en el subte. Son comisiones internas, ¿no? Sí, que le había dado, llamémoslo, un principio de aprobación, se le dio durante el kirchnerismo. Eso había sido apelado en la justicia por la UTA y hay un fallo de la Corte Suprema de hace 45 o 60 días que dice que son ilegales. Con lo cual, un paro llamado por un gremio ilegal es ilegal. Ahora, en el caso de este, fueron más allá del paro, fueron a cortar el funcionamiento del subte, porque nosotros teníamos previsto un mecanismo alternativo de funcionamiento con lo personal jerárquico, donde no es que iba a funcionar, digamos, con la misma frecuencia, pero por lo menos con un servicio reducido estaba previsto darlo. ¿Qué hicieron estos tipos? Fueron y cortaron el tren, se pusieron en las vías, cortaron el funcionamiento del transporte público. Y eso en la Argentina es un delito. Un delito que como tal fue la policía para impedir el delito y lo sacó. Hubo algunas situaciones de violencia y terminaron un grupo de ellos presos por cometer un delito, que es cortar el transporte público. Ahora, ayer escuché unas declaraciones de Segovia en la que dice, que Segovia es uno de los metrodelegados, sí, que dice que van a hacer cortes y van a hacer paros hasta que no se analicen de nuevo los salarios. Hasta que no se negocien. Son dos cosas distintas. Acá hay una paritaria que ya se firmó con la UTA a nivel nacional, que los incluye a ellos. Con lo cual la paritaria ya está firmada. Y la paritaria incluye una cláusula que dice que en el caso de que la inflación sea superior a lo que estaba proyectado, se revisa eso a lo largo del año. Cláusula que está en todos los convenios que firmamos con los distintos gremios. Con lo cual está previsto que si la inflación es mayor, se revise la paritaria. Entonces la paritaria está firmada con una cláusula por inflación. Así que, digo, no hay hoy una discusión salarial. De todos modos, lo que ellos están planteando, y déjeme que hay algunas cosas que, digamos, más allá del accionar que es repudiable, pero algunas cosas que están planteando, ellos dicen que han cambiado las condiciones con la inflación, el aumento de tarifa, la devaluación. Pero eso lo prevé la paritaria que ya está firmada. Bueno, pero a lo mejor están pidiendo que ahora haya una revisión en base a la inflación de ahora. En todo caso, no son ellos quienes lo tienen que plantear, sino es la UTA, que es el gremio oficial. ¿No? Y de vuelta, en todos los convenios que se firmaron está previsto una cláusula para que no pierdan el poder adquisitivo del salario. Está previsto. Es más, el año pasado ya se usó esa cláusula. El año pasado la inflación fue un poco superior a la que estaba prevista y se dio la compensación antes de fin de año. Con lo cual eso está previsto. En realidad, Joaquín, esto es una discusión interna dentro del gremio. Lo que están discutiendo ellos es que se les reconozca la personería. Esa es la realidad. ¿Hay una intencionalidad política en los metrodelegados? Pero por supuesto, una intencionalidad de esta discusión que tienen histórica con la UTA de quién es el representante legal de los trabajadores. Nosotros desde la ciudad tenemos que guiarnos por lo que dice la justicia. ¿Identificación política? Y todo el kirchnerismo estuvo al lado de ellos acompañándolos. Todo el kirchnerismo, ¿no es cierto? Eve de Bonafini, estuvo Recalde, todos los principales hoy caras visibles y representantes del kirchnerismo están apoyándolos, con lo cual que tiene un nivel de politización sin duda. Pero también es cierto que el fondo de las cuestiones es una discusión dentro del gremio, donde al final los que terminan perjudicados son los usuarios del subte, que hoy
El subte viene subiendo mes a mes la cantidad de gente que lo usa. Nosotros compramos más vagones, mejoró la frecuencia y eso hace que hace 2 años viajaban 900.000 viajes por día y hoy estamos en 1.300.000. O sea, cada vez más gente usa el subte. ¿No? Porque es la forma más rápida de viajar. Sí, sí, más segura además. La más rápida y más segura. Entonces, cada vez más gente usa el subte. Entonces, cada uno de estos cortes deja cientos de miles de personas de a pie. Ahora, ¿cómo va a seguir esto? Porque por lo que escucho de estos metrodelegados, ellos van a seguir con Bueno, desde el otro día que hubo este incidente, que la policía actuó para evitar un delito, porque repito, esto no es un paro, esto es cortar el transporte público, la policía actuó como tiene que actuar, entró con firmeza y lo sacó y lo metió presos. Es lo que tiene que hacer la policía cuando hay un delito, este o cualquier otro delito. ¿No? A partir de eso no hubo más paros. Hubo aperturas de molinetes, pero digo, no hubo más paros. A partir de eso el servicio funciona normalmente. ¿Y usted cree que, usted ha tomado la decisión de que la policía tenga una actitud más activa, digamos, en las manifestaciones? Que tenga una actitud más activa en prevenir el delito, este y todos. Bueno, Tenemos más policías en la calle, tenemos hoy un control mucho más extenso en el caso de los motochorros, hay retenes de la policía que van dando vuelta por toda la ciudad, hemos capacitado a policías que van de a 2 en moto también con el tema de los motochorros, que es una gran prioridad que pusimos. O sea, tenemos los policías que están mejor entrenados. Digo, estamos en un proceso de cambio en la policía para ir mejorándola para que le dé seguridad a la gente. Y a medida que la vamos mejorando, con más gente en la calle, mejor equipados, mejor entrenados, van teniendo una actitud cada vez más firme, por supuesto. Horacio, volvamos a la mesa. Y obviamente, perdón, en el caso de la seguridad nos falta mucho. De ninguna manera yo digo que por estos pasos que dimos ya es... No, estamos trabajando. Yo no tengo duda que estamos en el camino correcto. En todas las reuniones de vecinos que voy 3, 4 veces por semana, la gente me dice 2 cosas. Por un lado, que en general se ve más policía en la calle. Pero también la gente me dice que la inseguridad sigue siendo la preocupación número 1. Por eso nuestra obsesión en seguir trabajando en esto. Horacio, déjeme volver a la mesa chica. ¿Cómo explica esto que ha pasado en los últimos tiempos? Que es, volvamos a la devaluación, una inflación más alta que la prevista, la decisión de recurrir al fondo. ¿Cómo explica esto? Bueno, la explicación es que el gobierno de Macri, cuando asume, recibe un país con un déficit galopante, arriba de 5 puntos, que estaba creciendo además, y se tomó una decisión, que yo no tengo duda que es la mejor decisión correcta, la decisión correcta, que es ir haciéndolo bajar gradualmente, 1 punto por año. El año pasado arrancó con 5 y algo, el año pasado fue 4,2, este año la meta era 3,2, el año que viene 2,2, 1 punto por año. Porque la alternativa, si no hubiera sido hacer un ajuste muchísimo más fuerte al principio, ¿no? Algunos que hoy dicen de que por qué no se actuó más rápido, eso significa haber ajustado mucho más al principio. Pero ahora parece que el gradualismo va a ir más rápido. Bueno, el gradualismo requiere a alguien que lo financie, porque el ir bajando el déficit gradualmente supone que uno sigue gastando más que lo que tiene. Y alguien lo tiene que financiar. Eso lo venía financiando el mercado, incluso con tasas bastante razonables. La colocación del principio de este año fue una de las tasas más bajas a la que lo consiguió fondos la Argentina en mucho tiempo. Pero lo que pasó es que Trump subió la tasa, se chupó los dólares, aumentó la tasa de interés, y gente que antes le prestaba a la Argentina, ahora no, para ahí la colocan en Estados Unidos porque les pagan más. Eso fue lo que pasó, ¿no es cierto? Y eso hace que se buscó una alternativa de alguien que nos financie este camino gradual. Y esa alternativa es el fondo, que hoy es mucho más barato en términos de financiamiento que lo que hubiera sido el mercado. Esa es la realidad de lo que pasó, ¿no es cierto? Y eso es lo que hoy estamos... A partir de la crisis cambiaria, según todas las encuestas, hubo una caída de todos los funcionarios del gobierno, lo más incluido usted. ¿Usted cree que el presidente tiene tiempo de recuperarse, de reconstruirse de acá a un año, a las elecciones dentro de un año? Sí, estas cosas son coyunturales. Obviamente esta sensación que tuvimos de turbulencia a partir del aumento de la tasa en Estados Unidos genera incertidumbre en la gente, naturalmente. ¿Sí? Creo que el camino de ir por el fondo es el camino que evita ir a un ajuste mucho mayor. Porque no ir por el fondo hubiera significado llevar el déficit a 0 y eso hubiera requerido hoy un ajuste muchísimo más fuerte. El fondo nos permite seguir con el camino gradual. Camino gradual significa ir bajando el déficit, por supuesto, ¿no? Como estaba previsto. Yo creo que no tengo duda que esto es coyuntural. Hace 6 meses estaba muy arriba. Digo, en la política se sube y se baja. Obviamente un presidente que habla con la verdad, que toma medidas que son duras,
que para sincerar una situación como la que recibimos se toman medidas difíciles. Pero yo creo que lo más difícil fue el principio, Joaquín. Digo, esta es una circunstancia de la cual hay que salir y el presidente siempre, primero de todo, va a hablarle con la verdad a la gente, por dura que sea. Y creo que eso la gente en la Argentina lo valora. Le agradezco mucho, Horacio. De nada. Buenas noches. Pausa. Auspician desde el llano. Prisión a la tenencia de pornografía infantil. Una ley te cambia la vida. Senado de la Nación. ¿Querés pertenecer a la comunidad inmobiliaria de mayor crecimiento en el país? Nuevas aperturas en San Luis, Tucumán, Colegiales y San Fernando. Forma parte de la comunidad Adrián Mercado. Te ayudamos a generar más y mejores negocios. Súmate a la comunidad, una empresa íntegramente argentina. Vacúnate contra la gripe y el neumococo. Es importante que todos los años te apliques la vacuna antigripal. Las vacunas son totalmente seguras y gratuitas. Encontrá tu punto de vacunación más cercano en www.pami.org.ar o en el 0800-222-2233. PAMI. Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología, con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos e imaginar. San Juan brilla para todos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. London Supply Group, desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. El sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Mejora tu barrio, mejora tu vida. Bien, como les decía, Miguel Ángel Broda fue uno de los economistas que estuvo la semana pasada con el ministro de Hacienda, con Nicolás Dujovne. Lo primero que te quería preguntar era cómo fue esa reunión. Digamos, si vos después de esa reunión saliste con opiniones distintas de la que entraste. No, porque el ministro preguntó cómo veíamos la economía a todos los que estábamos ahí, fue muy cuidadoso de no explicitar nada de la carta de intención que se está haciendo. Así que mi sensación fue que vi un ministro tranquilo y empezando a trabajar una carta de intención, pero no cambió para nada mi visión de antes y después de la reunión. O sea, me parece bien que haya un ministro coordinador, me parece bien que hayamos ido al fondo. Me gustaría que el ministro coordinador tuviera formalmente un decreto que lo hiciera tener un poco más de poder con relación a los otros 9 ministros, pero no cambió nada. De hecho, el gobierno aclaró que no iba a haber un decreto sobre la designación. Bueno, a mí me gustaría que formalmente, por lo menos... ¿Crees que eso merece una formalidad? Sí, porque todos los acuerdos con el fondo hay responsables. Básicamente es el ministro de Economía o el ministro de Hacienda y a veces el Banco Central. Pero el fondo busca que, primero que el programa que pide el país, el fondo trata de que sea consistente, pero la verdad es que de haber cualquier diferencia con los condicionamientos, tiene que haber un responsable y bueno, a mí me gustaría un poco más formal, pero es probablemente de segundo orden. Tu opinión sobre la economía, ¿qué le dijiste al ministro? Porque acá hay ahora un discurso de que hay que hacer ajustes, y sin duda hay que hacer ajustes, lo que no se sabe es dónde, cómo. Eso, estamos a tiempo de un acuerdo, por ejemplo. Mirá,
la administración del presidente Macri ha hecho muchas cosas muy buenas. O sea, cambió el rumbo, nos integramos al mundo, evitamos un Rodrigazo que fue el campo minado que nos dejó Kicillof, salimos del default. Obviamente hay avances en la reforma del Estado espectaculares, como el PAMI, como algunos avances en justicia. Y la verdad es que probablemente el punto más débil de la administración es la configuración macroeconómica. O sea, sobre el mayor déficit fiscal de los 12 años de populismo, lo aumentó levemente, 16 y 17, pensando que, decir, que el endeudamiento... Macri le aumentó el déficit que había dejado Cristina, es lo que te decía. Claramente. Y basado... Porque lo que decía Rodríguez Larreta recién al revés. El déficit aumentó por lo menos un punto, sin tomar en cuenta que era el máximo nivel del gasto público de la historia argentina y el máximo nivel de los 12 años de kirchnerismo. Basado en que, bueno, lo iban a financiar ahorristas externos, o sea, con endeudamiento externo. Hizo una política, esa era la política fiscal, la política monetaria, donde Argentina no cuenta ninguna de las precondiciones para tener metas de inflación. Elegimos una meta de inflación y dejamos flotar el tipo de cambio pensando que, equivocadamente, la flotación del tipo de cambio nos generaba equilibrio en las variables macro. Y la flotación lo único que hace es transmitir cómo es la política fiscal y la política monetaria, y eso se tradujo en un fenomenal incremento del déficit en cuenta corriente. O sea, nosotros hoy tenemos déficits fiscales y déficit en cuenta corriente, que es el récord de los últimos 35 años y el tercero en la historia argentina. O sea, es como la casa de uno, si uno gasta más de lo que ingresa, la sostenibilidad del déficit depende de la sostenibilidad del financiamiento. ¿Y qué pasó? Bueno, el mundo cambió, el dólar se valorizó, las expectativas del resto del mundo son menores que el crecimiento de Estados Unidos, y bueno, todos los países emergentes sufrieron salida de capitales, pero ninguno como nosotros. Porque una cosa es la última gota que rebalsa el vaso, y que ha sido un shock externo. Y otra cosa es el líquido que está dentro del vaso. O sea, para decirlo de manera simple, el resto del mundo se avivó que teníamos una fragilidad macroeconómica de importancia. Entonces, el ir al fondo, probablemente coordinar un buen stand-by de high assets, probablemente cambie la política económica. O sea, no es cierto que la política económica no cambia. Nosotros íbamos con déficit crecientes y ahora tenemos que ajustar a déficit fiscales y déficit de cuenta corriente decrecientes. ¿Dónde se va a ajustar? Bueno, mire, primera cosa que se ajustaba, nosotros, si se mantiene el 2,7 de déficit primario este año, y probablemente vayamos a 2,5, pero cae un 0,3. 0,7, 0,8 son tarifas. O sea, si llegamos a la conclusión de que el proyecto de diputados es ley y no se veta, adiós el esfuerzo fiscal. O sea, estamos subejecutando el gasto público en 0,4, 0,5 del PBI. Y ahí está la masa de lo que se ahorra. Ahora, el problema es el año que viene, que probablemente tengamos un punto menos también sobre el 2,5, 2,7, y obviamente eso implica que las tarifas van a seguir creciendo. Porque la verdad... El precio. Claramente, las tarifas para disminuir el subsidio. Hemos decidido ajustar tarifas, bajar subsidios económicos para dar más subsidios sociales y gastos sociales, con una enorme complejidad porque hemos enyesado para adelante cualquier consolidación fiscal, porque el 65-70% del gasto está indexado a los precios y el otro está indexado al tipo de cambio. Así que, mire, estamos en un punto de inflexión, porque esto es muy serio. O sea, nosotros, los desequilibrios, cuando se termina o disminuye el financiamiento, o se arreglan con política económica, o se arreglan porque la economía busca un nuevo equilibrio y una crisis devastadora. O sea, mi impresión es que el presidente, por lo menos en lo que dice, y su equipo económico, cree que estábamos yendo a Rosario,
se tapó un puente, ahora voy por una ruta provincial. No, estábamos yendo a Rosario y tenemos que ir a Mar del Plata por la ruta 2. ¿Por qué? Porque si no disminuimos los desequilibrios fiscales y externos, obviamente vamos a tener una crisis que evapore todo lo que se ha hecho. Porque, mire, uno puede tener un hotel muy lindo a la orilla de una isla del Pacífico, con el agua toda transparente. Ahora viene un tsunami y desaparece todo. Mire, la contraofensiva de la teoría macroeconómica, o si usted quiere, la venganza de la teoría, hay que evitarla, hay que hacer el ajuste con políticas y hay que explicarle a la gente, y por eso hay 2 o 3 trimestres por delante, donde ojalá creciera 0 el PBI contra el trimestre anterior, porque muy probablemente no crezca 0. Ahora, volvemos a regalar confianza, el fondo probablemente nos dé el 50% de lo que falta hasta las elecciones del año que viene de financiamiento, y probablemente podamos volver a los mercados en el principio del año que viene y la economía agarre carrera antes de las elecciones, porque sería lamentable que con las buenas ideas de cambiar y salir a Argentina, sacar la Argentina de la decadencia, la configuración macro elegida lo borre totalmente. Porque el gran problema que tenemos, como estamos tan débiles macroeconómicamente, que la expectativa que el gobierno de Macri fue un paréntesis entre 2 peronismos es devastadora para nuestra forma de financiar. Y yo no estoy diciendo que el equipo económico del nuevo presidente peronista sea peor que este. Lo único que estoy diciendo es, si el mundo interpreta que el paréntesis de Macri dura 4 años, estamos en complicaciones. ¿Por qué? Y porque somos muy frágiles. Mire, el mundo es como si hubiera estado oscuro y de repente se hizo la luz. Y cuando vimos el desempañador, veíamos que el camino está poseado, que de un lado hay una montaña, que del otro lado hay un valle. ¿Ha cambiado el fondo, como dicen? Mire, el fondo va a hacer que el programa que le lleve a Argentina sea consistente. Y eso significa de que la deuda sea pagable, que haya una altísima probabilidad de evitar caer en default, que haya límites al crédito interno, que son límites a los agregados monetarios, y muy importante, que haya un piso en reservas internacionales, porque nosotros necesitamos volver a pedir prestado afuera, para lo cual las reservas internacionales no se pueden usar para evitar la depreciación del peso como se ha usado internamente. Vamos a tener un piso de reservas internacionales y probablemente tengamos un tipo de cambio real muy parecido al de hoy, no el nominal, sino el real, para ir mejorando las cuentas externas. El fondo no nos va a prestar para que los argentinos vaciemos los shopping de Santiago o hagamos récord en Punta del Este y Miami, o que gastemos como gastamos el año pasado 13.200 millones en el exterior porque era más barato ir al exterior. El fondo nos va a ayudar a generar condiciones con ajuste fiscal y de la cuenta corriente para volver a poder colocar deuda en el exterior y obviamente financiar los déficits que tengamos. Pero estamos en un punto de inflexión de la historia que, si no lo interpretamos así, puede costarle la reelección al presidente. Y vuelvo a decir, yo prefiero que gane el presidente. No estoy seguro que un presidente peronista no pueda tener un mejor equipo económico. Pero lo que sí estoy seguro, que si el mundo interpreta que esto ha sido un paréntesis entre 2 peronismos, y vamos a tener mucho más de las turbulencias que tuvimos hace un mes. Una última pregunta. Pronósticos sobre crecimiento, sobre dólar y sobre inflación. Mire, obviamente esa pregunta hay que hacerla después de la carta de intención, que estará lista en 2 o 3 semanas, y yo tengo algunos números de lo que yo pienso que va a ser la propuesta argentina al fondo. Pero la verdad es que hasta que no esté la carta de intención, los pronósticos son aleatorios. Nosotros estamos diciendo a nuestros clientes que si vamos bien,
En el tercer y cuarto trimestre vamos a tener 0 de crecimiento. Vamos a cerrar el año promedio 1,5, 1,6. Cuarto trimestre contra cuarto trimestre, el nivel de PBI va a dar 0. Vamos a dejar un arrastre levemente negativo para el año que viene. Y mire, a mí me parece que el fondo nos está diciendo, elijan o meta de inflación o agregados monetarios. A mí me gustaría cambiar agregados monetarios porque los agregados monetarios los puede controlar el Banco Central. La inflación no la puede controlar, pero lo más probable es que sigamos con meta de inflación y eso probablemente implique un dólar en términos reales que mantenga los 25 de hoy, o sea, 27,5, 28 a fin de año. Y en la tasa de inflación, si empatamos el año que viene es un récord. Mi impresión es que el año pasado. El año pasado, sí. 25. Mi impresión es que va a ser un poco más. La inflación mayorista de mayo y junio va a condicionar el pass-through de junio y julio para el índice de precio del consumidor y estaremos hasta ahí entre 25 y 30 y usted elija, ¿no? Una vez que se defina la carta de intención, uno puede, digamos, ajustar un poco el pronóstico y de todas maneras el más aleatorio de todos es el del tipo de cambio. Muchas gracias, Miguel Ángel. Adiós. Una pausa. Bien, el titular de medios, como les dije, Hernán Lombardi, y algo que quería conversar con un intelectual como Lombardi, con alguien que piensa el país más allá de sus ideologías y de sus simpatías, que también las tiene, obviamente, funcionario del gobierno. Pero me trayó el otro día esa manifestación con ese eslogan, ¿no? La patria en peligro. Yo me preguntaba qué podían decir algunas personas que han vivido este país, y han vivido cuando el país estaba realmente en peligro, sobre esa consigna, esa manifestación, que fue, hay que admitirlo, numerosa. Sí, lo primero que diría es que es una enormidad, ¿no? Porque la patria en peligro no se compadece con lo que vemos todos los días en la calle. La patria atraviesa dificultades. Negarlo sería torpe, pero decir que está en peligro suele a veces parecer una profecía autocumplida. Dicen que está en peligro porque prefieren que esté en peligro. Entonces a mí me parece es una enormidad. Siempre a mí me sale en esto, ¿viste? Borges, que nos enseña siempre, nadie es la patria, pero todos lo somos, ¿no? O sea, Oda escrita en 1966. Y nadie es la patria, pero todos lo somos, tiene que ver también con esa operación intelectual de reemplazar la parte por el todo, porque se sienten que ellos son la patria. Y encima, fíjate que es una operación muy, muy increíble. Claro, como las caras de lo que organizaron la marcha el viernes son difícilmente presentables, bueno, ponen adelante caras como más amables para la opinión pública, como pueden ser los artistas. Y esto es una operación compleja, porque implica como un juego, como se dice, de birlibirlo, que te muestra una carta, pero juego la otra. Evidentemente era el kirchnerismo duro el que organizó la marcha. Era evidente, eran sus caras, era su aparato político. Además es particularmente doloroso, mirando la perspectiva, que lo hagan un 25 de mayo, ¿no? 25 de mayo son esos días donde de fiesta, el grito patrio, donde la celeste blanca nos debiera cobijar a todos. Sí, pero además de eso es un día para el kirchnerismo importante, porque ese día asumió Néstor Kirchner, ¿no? Bueno, pero debiera ser también, sí, también asumió Héctor Campos, no me acuerdo. Pero el 25 de mayo es una fiesta de todos. Parece que particularmente, bueno, pero la patria está en peligro, digamos, ¿no? Pareciera de nuevo el regodearse con la desgracia, los que vinieron desde el primer día diciendo, quitando la legitimidad al gobierno de Mauricio Macri de Cambiemos. Recordemos siempre el episodio de no darle los atributos del mando de Cristina Fernández al presidente Macri. Ahora parece que cuando hay dificultades, algunas dificultades obviamente son externas. Yo recién escuchaba a Miguel Broda,
Turquía está pasando una situación quizás no tan grave como nosotros, pero los países emergentes están sufriendo. Muy parecida. Y esperar a veces como agazapados que empecemos a tener problemas. Eso es particularmente doloroso, no para el gobierno, para el conjunto de los argentinos, para los que nos están escuchando, Joaquín, que todo el día ponen el hombro, porque creen en un futuro, creen en ese optimismo, digamos, ese optimismo de la voluntad. Ahora, Hernán, yo le decía recién a Rodríguez Larreta, hay problemas objetivos nuevos, ¿no? La devaluación, la inflación, claro. La decisión de recurrir al fondo, que el fondo, más allá de si es bueno o malo, lo cierto es que tiene un concepto malo en la Argentina. Sí, tiene un valor simbólico, yo creo que fue una decisión muy acertada del presidente, tener una herramienta más a mano, pero esto me parece totalmente adecuado, pero por supuesto, ya lo dijo el ministro Duhovne, esto significa, cuando es obvio que tratemos de que la devaluación no se traslade mecánicamente como suele pasar en Argentina a precios, pero evidentemente no es lo deseado, no es lo que hubiéramos querido que sucediera. Esto es evidente que es así. Entonces reconocer las dificultades es parte de un gobierno que yo digo siempre lo mismo. Yo tengo una identificación muy fundamental, no solo histórica, sino con el presidente Macri. No venimos a convivir con los problemas. Los problemas en Argentina tienen décadas. Nosotros venimos a resolverlos. En esa obsesión, en esa obstinación por resolver los problemas, podemos equivocarnos. Por supuesto que podemos equivocarnos. Pero tenemos una obstinación para no convivir con la decadencia de la Argentina. La decadencia de la Argentina nos llevó a perder en el concierto de las naciones ¿cuántos lugares en 70 años? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos fue con el populismo? ¿Cómo nos fue con decirle a todo el mundo que sí? Esto de decir la verdad del presidente, yo siempre pongo la metáfora que tengo a mano de cuando lo acompañé. Yo fui su ministro de Cultura en la ciudad a los 8 años, del primer día hasta el último. Un día fuimos ahí donde se inunda siempre en Cabildo Blanco Encalada, y entonces jefe de gobierno Mauricio Macri dice: señores, se inundó, pero los próximos 2 años se va a seguir inundando, hasta que hagamos las obras para solucionarlo. Entonces tenés un político que habla con la verdad, y además está obsesionado por resolver los problemas. Y eso me parece invalorable para la Argentina. Claro. Ahora, yo veía ese acto de los otros días en el Obelisco, y me parecía que todos los artistas son o kirchneristas o de izquierda. Digo, ¿el macrismo no ha logrado seducir a algunos artistas? Yo no comparto ese pensamiento. Creo que hay artistas de todo tipo. Lo que el macrismo no ha logrado porque no se lo ha propuesto, además. Nunca nos propondríamos convocar artistas mediante pagos. Eso es parte de lo más atrasado de una sociedad moderna, convocar porque te pago. ¿Estos cobran ahora o cobraron? No, yo creo, y nunca metamos a todo el mundo en la misma bolsa. Yo creo que hay gente con honestidad intelectual, que tiene un pensamiento, a mi gusto, simplificado, al cual creía que la felicidad podía estar al alcance de la mano sin esfuerzo. Y hay artistas que han creído eso. Y también hay artistas que han sido cooptados mediante, muchos pagos, de los cuales además están muchos vinculados con la corrupción. Yo he hecho particularmente denuncias que la justicia nos ha dado la razón sobre el accionar del ex ministro De Vido en los temas de filmaciones televisivas. Aparecieron todos los temas del Inca ahora. Esto no quiere decir que no haya gente que honestamente acompañó a Cristina Fernández. Yo discrepo totalmente con ese pensamiento, pero hay que respetarlo. Pero a su vez convivió con gente que fue cooptada. No es lo más retrasado, lo que más atrasa de una sociedad, comprar voluntades. Hay de todos modos un sector de la clase media que está enojada con el gobierno en este momento, ¿no? Por todos estos temas. ¿Vos crees que falta poco, un año para la elección presidencial, el presidente se va a recuperar con esa clase media, que es su electorado, por otro lado, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando veo dificultades me pongo muy inquieto y muy movedizo. He estado la semana pasada, he estado en Posadas, he estado caminando por la calle, he estado con la gente de Cambiemos, he estado con el gobernador, he estado en Flores el sábado, he estado en Trelew, en La Rioja domingo y lunes, y en Trelew lunes y martes. Primero hay una cuestión, el interior del país lo vive con otra tranquilidad todos los temas. Y esto siempre hay que mirarlo, que nosotros tendemos a mirar siempre con una lupa. Que la capital es un microclima. La capital es un microclima, pero hay dificultades, no neguemos las dificultades. Pero yo tengo la absoluta confianza que nos dicen, no se equivoquen. Antes nos decían, no aflojen.
Ahora dicen, no aflojen y no se equivoquen. Mire que depositamos toda nuestra confianza en ustedes. Entonces, por supuesto que nos miran con más atención. Pero yo estoy absolutamente confiado en que el presidente Macri va a llegar con excelentes perspectivas para el año que viene. Excelentes perspectivas para la reelección el año que viene. Todo indica eso. ¿Vos creés que, digamos, este sector social, porque al final de cuentas la clase media es la que está pagando las consecuencias de esto, obviamente, porque no tiene subsidios, porque tiene las tarifas sin subsidio. ¿Vos creés que esa clase media se va a reconciliar con el presidente? Yo creo que sí, cuando vean que los cambios y que el programa que vamos a llevar al fondo, pero sobre todo el programa, yo digo, me gusta hablar de un acuerdo de voluntades, tiene que ser lo más equitativo posible en el esfuerzo. Tiene que ser totalmente equitativo el esfuerzo. Por supuesto, equitativo quiere decir nunca el que menos tiene pone igual que el que más tiene. La equidad en una sociedad moderna significa que el que más tiene hace más esfuerzos. Pero cuando se ve el programa equitativo de esfuerzo, porque no prometamos, no seamos falsamente optimistas de decir que no va a haber dificultades en los próximos trimestres. Va a haber dificultades. Pero las dificultades van a ser apechugadas con un país que aprieta los dientes y quiere salir adelante, que confía en un liderazgo nuevo que puede reconocer errores, que puede hacer los cambios necesarios dentro de su propio equipo, pero que no está solamente obstinado con los objetivos que se dio, pero nunca con los instrumentos. Gracias, Hernán. Gracias. Una pausa. Auspician desde el llano. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Auspicia este programa ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires, Provincia. La comunidad Adrián Mercado sigue creciendo. Ahora con nuevos locales en San Luis, Tucumán, Colegiales y San Fernando. Forma parte de la comunidad Adrián Mercado. Súmate a la comunidad, una empresa íntegramente argentina. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En Córdoba, los gasoductos troncales están 100% en obra o terminados para llevar gas natural a todos los cordobeses. Córdoba está fuerte. Gobierno de la provincia de Córdoba. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Biogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. Tucumán es naturaleza y cultura. Es historia y sabores. El corazón del norte te espera. Sentí Tucumán. Somos tu destino. El presidente Mauricio Macri y Cristina Kirchner, la expresidenta, tuvieron hoy un intercambio, un enfrentamiento, porque, a ver, el presidente hoy hizo prácticamente una conferencia de prensa donde se habló de lo que va a pasar el miércoles en el Senado, y ya vamos a tratar eso, y dijo que le pidió a los gobernadores y senadores peronistas que no se dejen llevar por las locuras de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner le respondió diciendo que llamarla loca a una mujer es de machirulo, ¿no? Yo supongo que es una acepción parecida a machista, ¿no? A ver, en primer lugar, creo que el presidente estaba tratando de locura los proyectos, las iniciativas de Cristina Kirchner, no a la persona de Cristina Kirchner, pero de todos modos
al usar la palabra locura, Cristina tiene el derecho de quejarse, porque usó esa palabra y no otra. De todos modos, ¿de qué estaban discutiendo? Porque esto es lo importante, ¿de qué estaban discutiendo? El presidente hoy hizo un llamado, diría un llamado importante, no creo que desesperado, puede ser que desesperado, pero no creo, a los gobernadores y senadores para que rechacen el proyecto que van a tratar el miércoles, ya en sesión. Ya el miércoles ese proyecto que fue aprobado en diputados puede ser aprobado, puede ser que no haya quórum para la sesión, o puede ser rechazado. Pero ya de ahí sale una definición del Congreso sobre ese proyecto de ley. Si lo aprueban, el presidente va a tener siempre el derecho de veto. Ahora, esto había sido en la Cámara de Diputados un acuerdo de todos los sectores del peronismo. Es cierto que la redacción final de ese proyecto la tuvo Sergio Massa, el masismo. El primero en presentar un proyecto fue el cristinismo, los seguidores de Cristina Kirchner, y después retocó el proyecto y lo presentó Massa, y ese fue el que se aprobó con el acuerdo de todos los sectores peronistas. En la Cámara de Senadores, que es donde está ahora, empezaron a haber divisiones, sobre todo de los gobernadores. Y estoy hablando de Juan Schiaretti de Córdoba, de Juan Manuel Urtubey de Salta, de Bordet de Entre Ríos, de Sergio Uñac de San Juan y de Juan Mansur de Tucumán, que cada uno a su manera dijo, algunos dijeron, bueno, el tema de las tarifas no es un tema que tiene que resolver el Congreso, porque efectivamente los aumentos de tarifas ya estaban en el presupuesto que se aprobaron, y que aprobaron, digamos, con votos peronistas. Otros dijeron, bueno, hay formas de negociar. Entonces apareció una idea de Schiaretti y Urtubey para que se rebaje el IVA en las tarifas. No sé si, es decir, no se toque los aumentos a lo que vale el servicio, sino al impuesto que se cobra sobre ese servicio, que es el IVA. Y esto es importante que haya surgido de gobernadores de la oposición, porque el IVA es un impuesto coparticipable, es decir, que es el Estado, tanto el nacional como el provincial, el que resigna parte de lo que le toca para que las tarifas sean menores. Esto es un proyecto que tuvo como autores, o como los que lo difundieron fueron los gobernadores Schiaretti y Urtubey. Después el gobierno de Macri hizo suyo ese proyecto, y por ahí, digamos, si bien es cierto que en el Senado hasta ahora lo que se va a tratar es el proyecto que viene de diputados, que el gobierno rechaza, por ahí, entre estas dos ideas, el proyecto que ya tiene sanción de la Cámara de Diputados y este nuevo que aparece con algunos gobernadores peronistas y el propio gobierno del presidente Macri, por ahí surge una diagonal que pueda encontrar una fórmula que no sea agresiva para los números del Estado, porque acá lo que se trata es de bajar los subsidios que el Estado da por el consumo de servicios públicos para bajar el déficit, porque si no, no hay forma. Fíjense ustedes lo que decía Broda recién, ¿no? Entre el 70 y un poco más del presupuesto son gastos sociales, esto entendido como jubilaciones, asistencia social, es decir, todo eso son el 70% del presupuesto. Es decir, que lo que queda, que es el 30%, es muy poco. Y gran parte de ese 30% está consumido en los subsidios a los servicios públicos, para que la gente, digamos, pague menos. Entonces lo que se trata es de disminuir esos subsidios. Ahora, ¿qué pasa si el Senado aprueba nomás la ley de diputados, el proyecto de diputados, y el presidente tiene que vetarlo, porque obviamente ese proyecto no lo va a aprobar el presidente, pero el presidente tiene derecho de veto, es decir, veta un proyecto que se inició en el Congreso, y ese proyecto vetado por el presidente solo puede ser confirmado por el Congreso con los votos de los 2/3 de cada una de las cámaras. Imposible para la oposición tener ese número, con lo cual el veto de Macri es definitivo.
ese proyecto no se convertirá nunca en ley. Pero ¿qué significa? Cualquiera puede decir, bueno, es fácil entonces para el gobierno, vete y ya está. Pero ¿qué mensaje hay hacia el mundo, hacia afuera? Y el mensaje que puede haber hacia afuera es que hay un presidente o una persona en la Argentina que dice, no, tenemos que ajustar los números del presupuesto, bajar el déficit, y que la mayoría de la comunidad política dice, no, sigamos gastando. Este es el mal mensaje que se puede enviar al Congreso. Por eso creo que, aunque no es mucho el tiempo que queda, porque estamos hablando de pasado mañana, todavía hay tiempo para que entre el gobierno y la oposición haya una diagonal que una las necesidades del Poder Ejecutivo con las necesidades de la oposición. Y yo no descarto que esa diagonal sea esa idea que surgió de gobernadores peronistas y que es la reducción de impuestos dejando las tarifas tal como se establecieron. Porque lo que efectivamente saca dinero del Estado son los subsidios. Por supuesto que al bajar el IVA también va a bajar los ingresos al Estado. Esto también es una carga, pero me parece que desde el punto de vista social es mejor que sea el Estado el que sacrifique recursos y no la sociedad. Porque es cierto, y yo se lo dije hoy a Rodríguez Larreta y se lo dije a Hernán Lombardi, que hay un sector de la sociedad argentina, de la clase media que votó a Macri, que está enojada con Macri. Que está enojada porque de pronto, cuando parecía que todo venía bien, apareció la devaluación, apareció la corrida cambiaria, apareció la inflación que no se controla, apareció que se recurre al Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene una mala imagen simbólica muy enorme, en gran parte, la mayoría enorme de la sociedad no lo quiere al Fondo Monetario, esta es la verdad. El presidente ha ido ahí, y ha ido ahí un poco forzado si Macri no quería ir ahí. De hecho, pasó 2 años gobernando, pidiendo plata en otros lugares y no fue al Fondo Monetario. Siendo que el argumento fundamental del presidente de que se paga menos interés en el fondo que en cualquier otra parte es cierto, pero nunca fue en estos 2 años. Y no fue por esa carga simbólica que tiene el Fondo Monetario. ¿Y por qué? Porque en nuestro país hay una historia de crisis económicas en la que el fondo participó. Yo no sé si fue culpable o no fue culpable, pero digamos estuvo presente durante gran parte de las crisis que pasó el país. Chau, hasta lunes.